La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos que nos sirven para preparar el 28º domingo del tiempo ordinario de este ciclo V, en el que el Señor nos hace ver que a veces el dinero, las riquezas, las apetencias personales, pues como que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad, no nos dejan vivir. Ya vamos pues en la recta final del año litúrgico, el tiempo transcurre rápidamente. Y este Evangelio de Marcos de este domingo, pues se nos narra el conocido encuentro de Jesús con el joven rico. El maestro le pide entrega y exclusividad, le pide ser el primero para él, pero aquel joven era muy rico y las riquezas le tenían secuestrado. Aunque parezca un contrasentido, resulta que la esclavitud por el dinero no deja vivir. Y sin embargo, el dinero bien utilizado y repartido es un seguro de vida para muchos. Todo ello debe decirse sin rodeos en estos convulsos tiempos, donde todavía permanece la dura crisis económica y cada día parece asentarse más, sobre todo en los países más pobres. No adoremos al dinero y busquemos con lo mucho o lo poco que tengamos la felicidad de todos los hermanos y hermanas, especialmente de los más pobres, de los más necesitados. Invoquemos al Espíritu Santo para prepararnos a leer las Escrituras. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. ¿Y sabes los mandamientos? No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermana o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo
100 veces más casas, hermanos, hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Como les decía al principio, estamos meditando el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Esta primera parte del texto también está en los otros sinópticos, pero el Evangelio de San Lucas añade que el que se le acercó al Señor era un joven, por eso se le ha llamado el pasaje del joven rico, donde se llama a este texto joven rico. Y todo comienza con un hombre que al ver a Jesús sale corriendo a su encuentro. La fama de Jesús se había extendido más allá de la región de Galilea y era reconocido como un gran maestro, por lo que podemos suponer que este hombre había escuchado hablar de él, de sus palabras, de sus obras y prodigios. Por eso, al saber de su presencia, sale a su encuentro y al encontrarlo se arrodilla y se postra a sus pies. Esa imagen seguramente conmovió a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo llama maestro bueno. Y Jesús le pregunta por qué lo llama bueno, siendo que solo Dios es bueno. Aquí no se trata de una corrección de Jesús, sino que a través de su pregunta intenta que este hombre lo reconozca como Dios, como único bien. Maestros hay muchos, pero Dios hay uno solo. Al llamarlo maestro, es decir, rabí, le está considerando como maestro en Israel, y Jesús responde como un verdadero maestro. Solo uno es bueno, y ese es Dios. Es decir, le está contestando con el texto más importante del Antiguo Testamento que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor Dios es solo uno, amarás al Señor. Bueno, el texto que ustedes conocen, capítulo 6, versículo 4 del Deuteronomio. Ahora, volvamos a la pregunta que este hombre realiza a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, se presenta a Jesús con un deseo particular. Quiere llegar a la vida eterna. Quiere conocer cuáles son sus méritos para lograrlo. Jesús vuelve a darle una pregunta como un verdadero maestro judío. Le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Y se los nombra citando las escrituras del libro del Éxodo y del Deuteronomio. La respuesta de este hombre, que escucha atentamente los mandamientos y reflexiona en torno a su práctica para con ellos, es la siguiente. Todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. A esto le sigue un profundo sentimiento de Jesús, que dice la palabra que lo miró con cariño. Traducciones dicen lo miró con amor. Lo mira con amor porque conoce que este hombre dice la verdad. No se presume a sí mismo, no intenta mostrar lo que no es, simplemente dice la verdad. De la misma manera, Jesús ama a los que practican sus mandamientos y cumplen sus palabras. Ante la magnífica respuesta de este hombre, que cumple todos los preceptos, pudiéramos pensar que ya ha conseguido pues todo lo que se necesita para llegar al reino de los cielos. Pero aún le falta algo, y algo muy importante. Jesús le pide un gesto de amor y de renuncia. Una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo después. Ven y sígueme. No basta practicar los mandamientos, sino que es necesario estar dispuesto siempre a un poco más. Jesús no vino para abolir la ley, es decir, los mandamientos, sino que vino para darle cumplimiento. Vino a perfeccionarla, y los mandamientos solo llegan a su plenitud por medio del amor. De allí que sin amor de nada sirve cumplir un precepto. La práctica de los mandamientos llega a su plenitud en el despojo de todo, para estar libre y poder seguir a Jesús, sin nada que ate a la persona. Ante los ojos de este hombre se encuentra el reino mismo, la persona de Jesús, que lo invita a participar de su presencia celestial, donde reina la alegría, donde reina el gozo. Y recordemos que es
Este mismo hombre quien desea estar allí. Es él quien pregunta cómo alcanzar el cielo. Pero ante un pedido de Jesús, se escapa, se va su corazón, no está dispuesto a un poco más, dice el texto. Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste. Es que no todos los encuentros con Jesús llenan de alegría, pues este hombre quería que Jesús le justificase su modo de vivir, que aunque había cumplido todos los mandamientos, le faltaba el esencial. Se marchó triste. Este hombre poseía muchas riquezas y no quiso abandonarlas. Ante la riqueza terrenal, que es superficial, que es dañina y limitada, Jesús le ofrecía una riqueza de felicidad eterna que no supo aprovechar. Y es interesante la definición del estado anímico con el cual se retira este hombre rico. Dice el Evangelio: entristecido y apenado. Estos son los sentimientos comunes de quienes se cierran a la invitación siempre nueva de Jesús, que llama a buscar los bienes eternos. Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ante estas palabras de Jesús, sus discípulos se sorprenden, y eso que se debe a que en aquel momento comúnmente se creía que ser rico era un mérito y era un signo de bendición de Dios, y por lo tanto ser pobre era ser olvidado de Dios. Jesús, con sus enseñanzas y especialmente en sus bienaventuranzas, viene a quitar el velo que cubría estas ideas y a demostrar su privilegio por los pobres y por los humildes. Jesús compara la dificultad de ingresar al reino de los cielos para los ricos con un camello que debe pasar por el ojo de una aguja. Aquí no se trata solo de ricos, sino de todo aquel que no está dispuesto a desprenderse de algo, a entrar en el cielo con lo que solamente el Señor le exige. Y eso requiere renuncias terrenales y de todo tipo de clases, no solo renuncias materiales. Para los hombres es imposible entrar en el reino de los cielos, pero para Dios nada es imposible. Entrar en el cielo es difícil porque se requiere esfuerzo, pero no es imposible porque Dios mandó a su Hijo para rescatarnos. Los apóstoles les dicen: mira, hemos dejado todo, te hemos seguido. Parecería una respuesta de consuelo de Pedro a Jesús, queriendo decir: pero nosotros sí nos animamos un poquito más y lo hemos dejado todo, no como ese hombre rico. Jesús entonces le promete a sus discípulos, es decir, a todo aquel que esté dispuesto a dejarlo todo para seguirlo, que alcanzará la vida eterna. Jesús multiplica en un ejemplo por 100 todo lo que significa renuncia para alcanzar la vida eterna. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Señor Jesús, te pido que me fortalezcas internamente para que cada día, cada hora, cada instante de mi vida no me mueva otra cosa que seguirte, otro sueño que trabajar con otros, para que venga tu reino, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te pido que nada me satisfaga más que saberme instrumento dócil, confiado, vivo y audaz. Haz conmigo lo que quieras, como quieras. Jesús, amigo y Señor. Es tiempo de que irrumpas en mí y en mi corazón y me cambies y me transformes y me moldees conforme a tu sueño. Tu sueño es mi sueño. Es el sueño de todos los que te seguimos. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Siempre es bueno releer nuevamente el texto que se ha meditado y sobre todo complementarla con las lecturas que corresponden al domingo y hacer algún compromiso personal. Por ejemplo, hoy me comprometo a decirle sí al proyecto de Dios para mi vida. Evalúo cuáles son las cosas de las que debo desprenderme y soltar y que dificultan mi relación con Dios. También me desprenderé de un bien material que aprecie y lo daré a alguien que tenga mucha necesidad. Y como grupo común, comprometernos pues a trabajar más por encontrar y atraer a personas hacia el grupo, que trabajemos juntos
por el reino del Señor y a ser más compasivos y misericordiosos como lo es Él con cada uno de nosotros. Nunca rechazar la invitación y siempre entender que las renuncias, cuando las hacemos por el reino de Dios, tienen su recompensa. Que el Señor te ilumine donde quiera que te encuentres. Hablo para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.